Hoy en Aikuá, la Health Coach Marifer Díaz Fuentes de Marifer Wellness nos enseña cómo planificar tu menú semanal utilizando el método Cocina una vez y come 3 veces. La comprensión, el amor y la compasión son las virtudes de Marifer, quien empezó a guiar a las personas para mejorar su calidad de vida partiendo de la nutrición y hábitos saludables. Hola, bienvenidos al programa Aikuá. Soy Marifer Wellness, soy coach de salud, te ayudo a lograr tus metas de bienestar físico, mental y social, entregándote herramientas que te ayuden a cambiar tus hábitos y devolverte la salud que siempre has querido. Hoy te voy a enseñar cuál es la importancia de planificar tu menú semanal. Entiendo que muchas veces no tenemos mucho tiempo y se nos complica demasiado a la hora de comer y terminamos comiendo lo que venga o lo que encontremos por el camino. Una muy buena y sana práctica que no solamente te va a ayudar a tu salud, sino también va a resguardar tu bolsillo, es que planifiques tu menú semanal. Al planificar, evitas tirar comida que compraste o verduras a la basura que no ocupaste durante la semana. Te vas con tu lista al supermercado de que efectivamente lo que vas a comprar vas a utilizar y además te aseguras de estarte nutriendo correctamente al tener un panorama completo de lo que vas a comer a la semana. Muy importante, ubica un día en la semana para planificar tu menú en donde toda tu familia pueda participar. Así estás consciente de lo que quieren comer. Recuerda que la comida la debes disfrutar. Si no disfrutas la comida, generalmente terminas comiendo cualquier cosa que te guste. Tu cocina es un laboratorio y tú eres el científico. Muy bien, vamos a lo práctico entonces. ¿Cómo planificar nuestro menú semanal? Primero que todo, consigue una pizarrita, un papel, un papelógrafo, una cartulina, lo que tengas en casa. Simplemente divídelo en 7 columnas, uno para cada día de la semana y con más o menos 5 o 4 renglones donde puedas incluir tu desayuno, tu almuerzo, las meriendas y tu cena. Importantísimo, deja un lugar donde puedas anotar tu lista de compras. ¿Cómo poder hacer para que efectivamente no se te olvide ningún nutriente? Importantísimo. Pon en cada día un alimento que sea el principal. Por ejemplo, lunes legumbres, martes carnes, miércoles pescado, jueves pasta, viernes pollo, sábado puedes repetir alguno de la semana y el domingo no te olvides de tu asadito. Si te gusta tu asadito, inclúyelo también en tu menú semanal. Si entre la semana vas a salir y tienes planificada alguna actividad, también inclúyelo en tu menú semanal para que no tengas que cocinar y gastar en eso que vas a hacer en otro lugar. Muy bien, te voy a contar hoy cómo poder hacer de un mismo elemento principal como es el garbanzo, que vemos acá, garbanzo hervido, cómo poder tener 3 alimentos con un mismo ingrediente de base. Para tu almuerzo vamos a tener nuestros garbanzos. Recuerda siempre que tu plato debe contener la mitad de verduras, 1/3 de tu proteína, puede ser proteína animal o proteína vegetal, y el otro tercio con tus cereales o granos. En este caso tenemos nuestro ingrediente principal, que es el garbanzo, acompañado con quinoa y con un mix de verduras que incluye lechuga, pepino, tomate, curatú y queso feta o queso ricota. En este caso tenemos queso ricota. Si te tienes que ir a la oficina, no te preocupes, porque lo mismo puedes poner en tu frasco. No es necesario que tengas un frasco como este. Cualquier frasco que tengas en tu casa te va a servir igualmente. Solo recuerda poner hasta el fondo el elemento que genere más agua, luego lo sólido y en último caso tus verdes. Teniendo en cuenta el mismo ingrediente principal que es el garbanzo, podemos hacer un riquísimo snack. El garbanzo vamos a hacer un hummus, que es una cremita de garbanzo muy sencilla. Pon en tu procesador o en tu licuadora media taza de garbanzo, una cucharadita de aceite de oliva, procesa, si te queda muy seco le puedes agregar un poquito de agua, corta tus
zanahorias en bastoncito y tienes un excelente snack incluso para mandarle a los chicos a la escuela. Y para tu cena, con el mismo ingrediente principal, vas a tener tus garbanzos, media latita de atún, un huevo hervido y espinaca. De la misma manera, si te toca salir y no lo vas a hacer en tu casa, lo puedes poner en tu frasquito. Siempre abajo el ingrediente que genere líquidos. Soy Health Coach, que es un coach de salud. Mi función es ayudarte, acompañarte, entregarte herramientas que te permitan desarrollar un estilo de vida saludable que te guste, ajustado a tus tiempos, a tu medida, con comida que sea diseñada por y para ti. Llevo aproximadamente 5 años ejerciendo la función de Health Coach. Es un acompañamiento para las personas y mi principal motivación es poder ayudarte a recuperar esa salud que en algún momento perdiste. Mi mamá era químico farmacobiólogo y siempre estuvo muy relacionada con el tema natural, entonces digamos que lo traía muy arraigado, pero afloró cuando nació mi hijo con múltiples alergias alimentarias y yo tuve que empezar una dieta muy restrictiva que me era muy difícil de llevar, porque además acá en el Paraguay hace casi 15 años no existían muchos de los alimentos funcionales que les llamamos hoy. En esa época no había. Y mi gran propulsor para poder formarme en la parte de nutrición integrativa fue mi hijo. Al principio para poder satisfacer nuestras necesidades propias, pero llegó un momento en que dije, ¿por qué toda esta experiencia que hemos arraigado durante estos años no se la voy a compartir a más personas? Quiero que ninguna mamá, ninguna familia, ni ninguna persona pase por el sufrimiento y la frustración que yo pasé en todo este proceso. Como puedes ver, comer saludable y planificar tu menú semanal no es difícil. Tener buenos hábitos alimenticios tampoco. Lo importante es que te guste y que los disfrutes. Así es que la invitación es a no pasar hambre, no pases tu vida a dieta, cambia tus hábitos y estarás cambiando tu vida para siempre. Muchísimas gracias, soy Marifer y este fue un programa más de iCoach.